Mira, la Universidad de Texas en Austin y el ITAM han firmado un convenio porque tenemos los dos una intuición, que cuando uno piensa en un abogado en términos actuales, hay mucho que hace un abogado que es regional, que es local, pero hay un creciente movimiento porque desempeñen papeles más globales, más regionales, más transfronterizos. Entonces, un abogado que pueda tener habilidades para entender dos sistemas jurídicos, operar en él, es un abogado que tiene una ventaja importantísima respecto de sus pares. Si uno piensa en que el derecho cada vez tiene más discusiones que son generales, uno podría necesitar un abogado que entienda no solamente dos sistemas, que esté capacitado para desempeñarse de manera eficiente en más de un foro. Entonces, esta es una necesidad que los dos concurrimos, tanto la Universidad de Texas en Austin como el ITAM, y que confiamos en un reconocimiento mutuo como instituciones de prestigio, que era importante hacer un convenio de colaboración en ese sentido. Yo creo que los convenios tienen que ver con varias variables, ¿no? Una es las personas involucradas, esto es que haya cierta afinidad entre las facultades, los profesores de tiempo completo, que los programas ideológicos sean afines y que uno pueda ver que el estándar de calidad de su universidad sea alto, ¿no? Cuando uno piensa en la Universidad de Texas, tiene que pensar primero que nada que es una universidad ubicada en un cónclave regional muy importante. Las relaciones entre México y Texas no solamente son históricas, sino si uno piensa en la cantidad de transacciones que se realizan en México, simplemente del lado de la energía. Piensa en energía, en petróleo, en comercio. Hay muchas corporaciones ubicadas en Texas que hacen negocios en México. Hay mucha tradición de comunicación entre los dos estados. Y diría yo que de alguna manera o de otra, en las transacciones siempre está involucrado algún despacho tejano. Entonces, Texas tiene un cónclave importante para México. La Universidad de Texas en Austin es la universidad, yo diría, más importante en Texas ahí. Pero no solamente es esto, es una universidad pública que tiene altísimos estándares de calidad. Si uno ve los rankings generales, está ubicada en rankings que van del top 10, o sea, 10 en el ranking general. En rankings que son de excelencia puede estar entre los primeros 15 a nivel norteamericano, lo cual para una universidad pública es increíblemente notable. Pero no solamente eso, sino que cuando uno piensa en cómo este estándar se refleja en los intereses que queremos fomentar entre las facultades, coinciden plenamente. Educación clínica, derecho constitucional y diseños constitucionales, derechos contractuales. Hay una serie de materias en donde sabemos que nuestra contrapartida intelectual en Austin es fuerte y es importante. Y creemos que podemos aportar una gran relación de largo plazo. Entonces, ¿por qué Texas? Bueno, Texas por el particular significado transaccional, por el particular significado histórico que tiene con México, porque hay muchos lazos afines. Y quizás, déjame terminar con esto, si uno piensa en por qué tiene sentido que alguien de Estados Unidos quiere estudiar un sistema norteamericano como el mexicano, no solamente es una respuesta de tradición, es una respuesta de que operativamente así es. Si uno peina muchos de los despachos mexicanos grandes, aún las firmas transnacionales que están en México, casi siempre tienen a alguien, a un abogado mexicano, que fue a estudiar una maestría al extranjero, casi siempre a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque mucho de la intervención de los abogados en México, sobre todo los abogados dedicados a inversión, finanzas, transacciones, son individuos que tienen que tener una cabeza que comprenda más allá del sistema mexicano. Y casi siempre quiere decir que puedan interactuar bien con el sistema de common law norteamericano. Ahora piensa en las personas que tienen alguna ascendencia hispánica. Piensa en las personas que, trabajando en Estados Unidos, pueden ahora interactuar de un modo natural, como si fueran abogados mexicanos. Entonces, del lado de Texas, esto es un interés importante. Y del lado mexicano también, porque nuestros estudiantes van a tener la posibilidad de tener toda la formación de un abogado en una de las mejores escuelas en Estados Unidos. Por esto Texas. Algo que nos preocupó cuando negociamos el convenio es que no queríamos que fuese un convenio de intercambio. Por ejemplo, hay otras universidades que pueden tener convenios que te dicen hay 10 materias del plan de estudios que puedes ir a hacer al extranjero. Y claro, también tenemos en el convenio que si quisieras inscribirte en
en la universidad, estas 10 materias te las acreditaría. Entonces, dicen que hay programas de doble grado, pero en el fondo no es más que un programa de intercambio que de manera gradual puede asimilarse. Esto tiene una desventaja. La desventaja es que eres un alumno extranjero cursando los cursos de intercambio generales. Y lo que nos preocupaba es que no fuese discriminado nuestro alumno en Estados Unidos como alguien que viene desde otra universidad y está haciendo un paso. Y de otro lado, también nos preocupaba que la formación que recibía un estudiante nuestro fuese toda la formación integral. Para que sepas algo, hay una gran discusión en Estados Unidos en las escuelas de derecho acerca de qué hace un abogado. Y casi siempre lo que responden los académicos es one year, el primer año de derecho. Dicen, lo que cambia la manera de razonar a cualquiera que estudia es lo que cursa en el primer año de derecho. Claro, el primer año de derecho se enfrentan a un método específico, es el método socrático de casos, tienen exigencias de escritura, de discusión, hay un intenso rigor en la exigencia, es lo que marca al alumno. Pasando el primer año de derecho en cualquier programa en Estados Unidos, el segundo año también es parte del núcleo, pero se entiende que ya va sobre una marcha andada. En cambio, si fuese a hacer alguna maestría, los programas que hay siempre de Masters in Law son programas que acomodan créditos distintos, con diferentes intereses, pero que no proveen de esta formación trascendente, de este cambio de pensamiento. Entonces, digo esto porque nos quisimos asegurar que el programa de doble grado fuese un programa de 2 títulos en serio, por lo cual el alumno del ITAM cursaría todas sus materias que son curriculares nucleares y terminando el octavo semestre de 9, o sea, le faltaría un semestre. Ese semestre está compuesto de 2 materias generales y 2 materias optativas. Las materias generales son filosofía del derecho y razonamiento jurídico. Son materias transversales que se pueden cursar en muchos lados. Ese semestre, en octavo semestre, al terminar el octavo semestre, se van a Texas. Se van a Texas quiere decir que previamente tuvieron que pasar todo el proceso de admisión de Texas. Quizás antes del octavo semestre tendrían que hacer entrevistas, mandar solicitudes, pasar exámenes de admisión como si fueran estudiantes que solicitan la admisión a Texas. Esto es, tener que pasar todos los filtros, por ejemplo el LSAT, que es un examen general que aplican en Texas, tendrían que aprobarlo. Y al final del octavo semestre, si están aprobados, iniciarían el 9º semestre en Texas. Cursarían un semestre más, harían una tesis, porque requerimos tesis para titularse, seguramente un trabajo de investigación que tenga sentido binacional. Al final de su 10º semestre se titularían de licenciados en Derecho por el ITAM, y este programa, el programa de Texas, requiere 2 años en Texas, los primeros 2 años del Juris Doctor. Entonces, del octavo semestre que terminarían acá, tendrían 9º, 10º en Texas, primer año, 11º, 12 semestres. Esto es, con 4 semestres más, 2 años en Texas, podrían obtener el título de Juris Doctor y el de licenciado en Derecho. ¿Qué pasa con el tercer año del programa de Texas, que son 3? Pues las materias que ya han cursado en México y que el tercer año en Texas son materias electivas, se haría una suerte de equivalencia y en 2 años podrían obtener los 2 títulos. Es importante esto. Esto quiere decir que los egresados del programa serían egresados natos del programa de Texas. No serían alumnos de intercambio, serían egresados como abogados con las mismas capacidades que un abogado del estado de Utah. Y esto tiene como consecuencia algo que es notable. Quien quiere emplearlos, en realidad estaría empleando a un egresado de Texas. Claro, también estaría empleando a un egresado del ITAM. En ese sentido tendría una cabeza que tiene 2 modos de operar. Piensa en la cantidad de despachos y de oficinas públicas que estarían interesados en alguien que tiene estas 2 visiones, con formaciones idénticas, esto es en rigor, pero con diferente lenguaje, con diferente idioma legal. Bueno, una ventaja comparativa es que tiene toda la formación del ITAM, pero además puede operar todas las instituciones legales del sistema norteamericano. Esto es, sabrían las reglas generales de elaboración de contratos privados, las reglas generales de la administración pública norteamericana, la forma en cómo se llevan a cabo los procedimientos, las presentaciones ante juicios,
los regímenes de responsabilidad civil, penal, todo lo que compone las instituciones jurídicas de Estados Unidos, ellos podrían operar como si fuera un abogado norteamericano, porque serían un abogado formado en el common law. Entonces la ventaja es tremenda, porque no solamente sería un estupendo profesionista norteamericano, sino un estupendo profesionista mexicano. Tendría dos sistemas legales en la misma comprensión. En ese sentido, hay que recordar que para ejercer derecho en Estados Unidos hay que estar habilitado. Y la habilitación es un examen que pone, normalmente la administran los tribunales de los estados, se llama examen de la barra. Una asociación estatal de la barra, escrito al tribunal, pone un examen, o puede ser la asociación en general, y el que aprueba ese examen está habilitado para ejercer derecho. Entonces, ¿qué ventaja comparativa tiene? Pues toda la comprensión y entrenamiento del sistema del common law norteamericano, más la posibilidad de sentarse enfrente, como cualquier otro egresado de cualquier escuela de derecho de Estados Unidos, a hacer el examen de la barra. Una vez que apruebas el examen de la barra, pues estás habilitado para ejercer en esa jurisdicción. Lo cual quiere decir que si alguien te viene en Texas y quiere hacer el examen de la barra en California, pues puede hacerlo. O en Nueva York también podría hacerlo. En cualquier lugar donde se requiera haber egresado de una law school norteamericana para sentarse el examen de la barra. Es casi inmediato, tendrá que ver un poco con nuestros alumnos cuando empiezan progresivamente a adaptar. El convenio se firma ahora, se firma el día de mañana, en breve, y entra en vigor cuando tengamos la generación de alumnos del Plan 2009 que estén habilitados para irse. El Plan 2009 entró en vigor en agosto del 2009, por lo tanto tenemos recién individuos que están en el cuarto semestre. Yo esperaría que esa generación, cuando llegue al sexto semestre, pueda iniciar su proceso de solicitud a Texas. Esto es en un año más. Y de ahí en más empezar a enviar a los primeros alumnos. Fíjate que es sexto semestre porque hay que preparar el proceso de admisión con un año de anticipación. Es un proceso largo que requiere documentos, hacer exámenes, entrenamiento, para que cuando estén admitidos en el octavo semestre, cursen octavo semestre y en el noveno recién puedan irse, ¿no? Así que diría que el efecto del convenio es inmediato para nosotros, pero necesitamos esperar a que nos alcance la generación del 2009. Ahora, curiosamente también el Plan 2000 está contemplado en el programa, por lo tanto cualquier estudiante que también esté en el programa anterior y que tenga un año de anticipación para irse podría hacerlo, ¿no? Podría irse en su octavo semestre también.